Bienvenido a nuestra exploración en profundidad de la extraordinaria vida de Gilles de Rais, un hombre que una vez estuvo en el umbral de la nobleza, pero cayó en la oscuridad de la infamia. Nacido en la segunda mitad del siglo XIV en Champtocé-sur-Loire, Francia, Gilles de Rais estaba destinado a una vida de riqueza y privilegios. Gilles estaba relacionado con una de las familias más ricas e influyentes de Francia, la prestigiosa Casa de Montmorency. Cuando era niño, vivió los estragos de la Guerra de los 100 años, un conflicto que finalmente moldearía su destino. Con la muerte de sus padres, Gilles se vio repentinamente arrojado a un mundo incierto. Después de heredar propiedades a la tierna edad de 11 años, Gilles se convirtió en uno de los hombres más ricos de Francia. Su riqueza, junto con su gloriosa armadura azul, le valieron el apodo que la historia nunca olvidaría, Barba Azul. A la edad de 16 años, Gilles entró en la vida de la corte, y se convirtió en uno de los compañeros del futuro rey Carlos VII. Participó en muchas batallas, mostrando valentía y astucia. Sin embargo, se produjo un importante punto de inflexión en su vida cuando conoció el ocultismo. Gilles quedó fascinado con la alquimia y otras prácticas esotéricas después de que un clérigo peatonal se las presentara. Su profunda fascinación por el mundo oculto marcaría un cambio dramático en él que eventualmente conduciría a una sórdida caída. La Guerra de los 100 años, y sus atrocidades habían cobrado un alto precio en Gilles. Sufriendo el trauma, recurrió a la misma especulación bélica que lo llevaría por el camino de la oscuridad. Para financiar sus experimentos con la alquimia, y el deseo de recuperar la fortuna familiar que había desperdiciado, Rais, en un acto desesperado, recurrió al asesinato. Rais atrajo a niños campesinos a sus castillos con promesas de oro y riquezas. Una vez en sus manos, procedió a cometer actos atroces contra ellos. Las visiones de estos abominables actos quedaron ocultas al mundo exterior por el telón aparentemente impenetrable de su inmensa riqueza y la influencia que ejercía. Las historiadoras sostienen que la verdadera razón de su juicio por brujería como no creyente en Jesús, y la realización de rituales gnósticos en los que Satanás le hablaba era juzgarlo por herejía, no por los niños asesinados encontrados enterrados y apilados. Techo alto en las torres abandonadas. La astucia y brutalidad de Gilles finalmente lo alcanzaron. Detenido inicialmente por una conjetura de envenenamiento, y posteriormente por los monstruosos crímenes de los que era culpable. Gilles fue juzgado en un tribunal presidido por el infame inquisidor Geoffrey Bolland asociado con el juicio de Juana de Arco. Acusado de herejía, brujería y blasfemia, Gilles confesó inicialmente bajo tortura. Aunque más tarde se retractó de sus confesiones, proclamándose un verdadero cristiano antes de ser conducido a la horca. Su juicio y posterior ejecución representaron uno de los casos más infames de asesinato en serie y herejía en la historia medieval francesa. El legado de Gilles de Rais son las profundidades incomparables a las que puede descender el alma humana. Sirve como un recordatorio eterno de la bestia dentro de cada uno de nosotros, una advertencia contra los peligros de la codicia desenfrenada, la ambición y el atractivo devorador de lo prohibido. Lamentable o no, su vida está quemada en los anales de la historia tanto, si no más, que su ilustre pasado. Ha habido numerosas interpretaciones de la vida y los hechos de Gilles de Rais. Algunos lo han retratado como una víctima de su tiempo y circunstancias, llevado a la locura y al pecado por los horrores de la guerra. Otros ven a un asesino frío y calculador consumido por la codicia y la depravación, utilizando su riqueza e influencia para ocultar sus actos monstruosos. Un aspecto indiscutiblemente dramático e intrigante sobre Gilles de Rais es su profundo impacto en la cultura popular. Desde su interpretación medio loca en la literatura romántica por parte de luminarias como Baudelaire y Huysmans, hasta su uso como villano en innumerables cuentos, teatro e incluso instancias cinematográficas ocasionales, su historia se ha entretejido en un tejido muy tabú, oscuridad y sensacionalismo. Gilles de Rais sigue siendo un enigma, una sombra negra proyectada a lo largo de los anales de la historia, oscura y terrible, pero fascinante por derecho propio. Su vida y sus crímenes son un testimonio de los horrores que los hombres pueden cometer, y de la lucha constante entre el bien y el mal que existe dentro de todos nosotros. La historia de Gilles de Rais es una historia triste y espantosa y, sin embargo, es un capítulo importante en la narrativa de la historia humana. Muestra las enfermedades y aberraciones a las que podemos ser propensos cuando nos enfrentamos a horrores y dificultades inimaginables. La trágica trayectoria de su vida sirve como una advertencia oportuna, instándonos a mantener siempre restringida a la bestia que hay dentro de nosotros, y a resistir el atractivo de deseos envidiables a cualquier precio. Décadas después de su muerte, el inquietante espectro de Gilles de Rais aún persiste en la conciencia colectiva. Su aterrador legado nos hace reflexionar sobre los profundos misterios de la naturaleza humana, y la capacidad tanto para el bien como para el mal, con una apertura al hecho de que detrás del barniz del comportamiento civilizado se esconde una naturaleza primitiva, impredecible, capaz de realizar acciones impensables. Gilles de Rais es un símbolo perpetuo del descenso a la oscuridad, y de la terrible tristeza de la existencia humana. Su historia, escrita con sangre y lágrimas, sigue siendo un sombrío recordatorio de los peligrosos caminos que podríamos recorrer cuando nos perdamos en la desesperación, la vulnerabilidad y la irresistible atracción de lo desconocido.
Es una historia que nunca debemos olvidar. A medida que profundizamos en la sombría saga de Gilles de Rais, el velo de oscuridad que envuelve su vida comienza a levantarse gradualmente, pintando una imagen vívida de un hombre cuya vida era tan fascinante como horrible. Una exploración del viaje de su vida subraya el valor de la resiliencia, la templanza y la antigua sabiduría de que la verdadera riqueza reside en la riqueza de nuestras almas, no en los adornos materiales. Gilles de Rais, el otrora glorioso señor y héroe de guerra, tenía un inmenso potencial para forjar un legado benévolo. Sin embargo, el encanto de las artes oscuras, y la compulsión por el exceso, y el poder lo llevaron al abismo de la infamia, haciendo de su nombre sinónimo de terror y maldad, y su armadura azul empañada para siempre por el llamativo tono rojo de sus propias acciones. La trágica y traicionera vida de Gilles de Rais, Barba Azul, fue una rosa que floreció en tiempos de tormenta. Una época reinada por los ecos de batallas violentas y secuelas inquietantes, en la que incluso los hombres más nobles, bajo la presión implacable de las adversidades, podían ser arrastrados por la tempestad de su propia locura y desesperación. La historia de Barba Azul es una narración de crudas verdades en medio de escalofriantes horrores. Su vida nos ofrece una idea de cómo el espíritu humano, dotado de potenciales tanto divinos como diabólicos, puede ser atraído por los atractivos de los placeres terrenales, llevando a uno a traicionar la esencia misma de la humanidad para fugaces vacaciones de vanidad y placer. Detrás de toda la oscuridad orquestada por Barba Azul, un rayo de luz brilla ligeramente a través de las grietas. Y esa es la historia de un hombre que se quedó solo para explorar las profundidades de su existencia, para bien o para mal. Una interpretación podría considerar a Gilles como una víctima de su tiempo, forjado en el horno de una guerra implacable, llevado al borde de la cordura por las atrocidades del conflicto. Otra perspectiva permite que, al final del día, el hombre sea el artesano de su destino, por arduo o momento que sea. En el marcado contorno dibujado por la providencia del tiempo, es fácil reducirlo a un monstruo lleno de oscuridad de los rincones más profundos de la psique humana. Pero cuando miramos más de cerca el pergamino descolorido de la historia, encontramos a un hombre que, en la lucha por equilibrar las complejidades primarias de su existencia, los deseos inflexibles de su corazón, y los señuelos siempre provocativos de sus sentidos, finalmente perdió la pista de su brújula moral. Barba Azul es una encarnación espantosa de la lucha eterna entre el bien y el mal, que impregna el reino humano en igual medida. Es una paradoja viviente, un epítome de pureza y blasfemia que coexiste en un solo recipiente. Durante siglos, su nombre se ha utilizado como advertencia, enseñándonos a mirar nuestros corazones, reconocer nuestros demonios y aprender a domesticarlos. A medida que las historias de Barba Azul continúan resonando en los anales de la historia, nos obligan a enfrentar la incómoda verdad sobre nuestra frágil existencia. Cada acto de inhumanidad, cada pecado imperdonable, cada audacia audaz para desafiar la santidad de la vida es un espejo deslumbrante que refleja el aterrador espectáculo de nuestros deseos más oscuros, recordándonos de lo que somos capaces cuando nos empujan al límite. Barba Azul era mucho más que una simple figura que rondaba los anales de la Francia medieval. Su historia es una sinfonía deslumbrante, con siniestras notas de precaución y tragedia, tocadas en la fibra sensible de las emociones humanas. Surgió como un espectro de la noche oscura de la historia, pero las sombras de sus sangrientas hazañas siguen cobrando gran importancia en la conciencia cultural incluso hoy. La historia de Gilles de Rais encarna un escalofriante recordatorio de los caminos retorcidos de la mente humana. En él, vemos la oscuridad potencial que acecha dentro de cada uno de nosotros, siempre lista para salir a la superficie. Nos anima a arrancarnos la venda de la ignorancia, mirar al diablo directamente a los ojos y recordar recorrer siempre el camino recto. Gilles de Rais, Barba Azul, el otrora orgulloso guerrero, el noble empañado por sus propias manos, y grabado en los grimorios y malévolos cuentos de la historia, dejando a su paso una historia que estremece los corazones más valientes. Su vida macabra y la tragedia resultante quedarán para siempre como una cicatriz que se filtra en los anales del espíritu cultural y social de la humanidad. En el centro de esta historia está la desesperación de un hombre al borde de la desesperación y la locura. Apreciando salvajemente los restos de sueños que se desvanecían, Gilles se enfrentó a la dualidad de la existencia. En este campo de batalla del alma, despojado de los seres más desnudos, cada acto, cada decisión, lo condujo inevitablemente hacia su trágico final. Mirar la desgarradora vida de Gilles de Rais es lidiar con la verdad sobre el condicionamiento humano en medio de Kundry desde el Grial, Thornton, Loliegi, 2018, los soldados franceses, un refugio para niños sin hogar retratados como los protagonistas, se convierten en la historia del héroe trágico. Obligado a presenciar grandes pérdidas a temprana edad, se transforma de un niño inocente a un hombre devastado por los horrores del conflicto, sucumbiendo finalmente al siniestro susurro de sus propias sombras. Un misterio centenario que continúa envolviendo la vida de este otrora glorioso caballero es lo que obliga a cientos y miles de personas en todo el mundo a profundizar en su oscura vida. Esta fascinación fugaz, al borde de la curiosidad morbosa, es un claro recordatorio de cómo la humanidad, a pesar de sus interminables búsquedas de progreso y bondad, todavía se siente atraída para siempre por la oscuridad. Es la misma oscuridad que confesamos temer la que nos une, nos intriga y, en última instancia, se convierte en el catalizador de nuestra caída.